Sean todos muy bienvenidos. Me da mucho gusto poder verles a todos y cada uno de ustedes. Poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, y lo que es maravilloso es poder alabar y adorar al Señor Jesús. A Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios Espíritu Santo. Amados y amadas, continuamos con las enseñanzas de los 7 yo soy de Jesús. Si definitivamente no nos enamoramos de Jesús, después de todo este tiempo de hablar de Jesús, yo creo que no va a haber cuándo nos vamos a enamorar de Jesús. Pero si nos enamoramos de Jesús, como ha sido el propósito de estas enseñanzas, los que no se han convertido se convertirán. Y los convertidos se consagrarán cada día. Amén. Yo quisiera que me acompañaran y juntos leyéramos ese texto que ya hemos estado leyendo juntos en nuestras enseñanzas anteriores y que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 4 al 10. Este es el Señor Jesús hablando la noche antes de ser entregado. Es un momento muy especial, es un momento muy íntimo del Señor Jesús con sus discípulos. Y Él habla de lo que se conoce como la metáfora de la vid verdadera. Y les dice a sus discípulos: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En nuestras enseñanzas anteriores hemos expresado cómo en esta metáfora de la vid verdadera el Señor se dirige a sus discípulos utilizando la palabra permanecer en 10 ocasiones. Y decíamos que si para el Señor Jesús es tan importante que nosotros permanezcamos en Él y Él permanezca en nosotros, que nosotros permanezcamos en su amor y su palabra permanezca en nosotros, también debería de ser para nosotros de mucha importancia el permanecer en Él. Y es por eso que nos hemos detenido en responder la pregunta acerca de cómo permanecer en Cristo. Decíamos que existen varias condiciones necesarias para que todo cristiano pueda permanecer en el Señor. Y hemos estado compartiendo ya 7 de ellas. Y yo quisiera repetirlas nuevamente por 2 razones. La primera, porque como escribió en su artículo, la repetición sí sirve para aprender, José Luis Carrión. La repetición, amados y amadas, como método de aprendizaje, es una forma natural y eficaz para guardar información en la memoria. Pero también porque el apóstol Pedro escribió en su segunda epístola, en el capítulo 1, verso 12, por esto yo no dejaré de recordarles estas cosas
siempre, aunque vosotros ya la sepáis. ¿Y por qué el apóstol Pedro le dice a los lectores de su segunda epístola: yo no voy a dejar de recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las sepan? La respuesta nos la da el apóstol Pablo cuando en su epístola a los filipenses les escribió acerca de lo mismo, acerca de repetir cosas que ellos ya sabían. Les dice: porque para vosotros es seguro. Porque para vosotros es seguro. O hemos visto que la primera condición indispensable para permanecer en Cristo es haber sido injertados en la vid. Decíamos que no se puede permanecer unidos a la vid si primero no hemos sido injertados en la vid. Y ser injertados en la vid es que Dios, por su gracia, sin Él estar obligado y sin nosotros merecerlo, nos haga miembros de su pueblo y por ello nos una de manera estrecha, de manera vital y de manera permanente con Cristo. Decíamos que en 1 Corintios capítulo 1 verso 30 el apóstol Pablo le escribe a estos cristianos con respecto a ser unidos por Dios o ser injertados por Dios en la vid: mas por Él, por Dios, vosotros estáis en Cristo Jesús. Y en otras versiones leíamos: pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. La segunda condición para permanecer en Cristo es amarle con amor supremo, es decir, amarle sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Es amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero no solo es amarle con amor supremo, sino que también es meditar continuamente en su amor por nosotros. Meditar continuamente en cuánto el Señor Jesús nos ama y cómo lo ha demostrado en nuestras vidas a lo largo del tiempo de muchas, pero de muchas maneras. La tercera condición es permanecer en obediencia al Señor Jesús. La cuarta condición es la humildad para reconocer nuestra necesidad de permanecer unidos a la vid, porque separados de Cristo nada, literalmente nada podemos hacer. La quinta condición, decíamos, es estar conscientes de su presencia en nosotros, como sucedía en la vida del apóstol Pablo, quien llegó a escribir al respecto a los cristianos de Galacia: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, o vive Cristo en mí. La sexta condición indispensable para permanecer en Cristo es esa comunión íntima con Él, o mantener permanentemente una relación personal de amistad estrecha con Jesucristo. Y cuando hablaba acerca de esta condición, compartía con ustedes que me llamaba mucho la atención que el Señor Jesús dijese a sus discípulos en Juan capítulo 15 verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y me llamaba mucho la atención porque aquí encontramos no solo el mandamiento a todo creyente de permanecer en Cristo, sino también la promesa. Óigase bien, la promesa de Jesucristo que garantiza que Él morará en, es decir, dentro de todos los verdaderos cristianos que permanecen en Él. Pero también vemos aquí el deseo de Jesús de permanecer. O sea, no solo el mandamiento, no solo la promesa, sino cómo realmente el Señor Jesús desea, anhela permanecer con todos los que son sus discípulos. En una relación personal de amistad, una relación personal íntima, estrecha, y todo esto por su gran amor por cada uno de los redimidos. La séptima condición es velar y orar para no caer en tentación. Leíamos como el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 41, anima a sus discípulos diciéndoles: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y
Por cierto, hablamos ampliamente acerca de esto y yo quiero pedirles que los que no pudieron estar en esa enseñanza donde compartimos una serie de lecturas de un libro de el escritor, teólogo y predicador puritano John Owen, puedan adquirir la enseñanza. ¿Por qué? Porque está muy interesante de la manera como John Owen enfoca todo lo que el cristiano debe de saber acerca de la tentación. Fue un libro escrito en 1658, tal vez no recuerdo, pero así en 1650 y tantos. Y la verdad es que es un libro cuyas verdades están vigentes hasta el día de hoy. Y la octava condición indispensable para permanecer en él, a la cual nos vamos a estar refiriendo hoy, es la lectura, pero no solo la lectura, sino también la lectura acompañada con la meditación de la palabra de Dios. La lectura de la palabra cada día, acompañada con un tiempo para meditar en eso que estamos leyendo de la palabra de Dios. En el Salmo capítulo 1, en el verso 1 y 2, el rey y salmista David escribió, inspirado por Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en camino o en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo quiero leer el segundo verso, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Alguien escribió: nunca he conocido a una persona santa que no pasase tiempo en la meditación de las Escrituras. Y es que hay una correlación directa entre el tiempo que se ha dedicado a la meditación de la palabra y la piedad de una persona. Y lo quiero leer nuevamente por la importancia que esto tiene. Y porque yo espero que esto nos estimule a no solo leer la palabra, sino a detenernos a meditar en algún verso, en alguna palabra o alguna verdad que estamos leyendo en la palabra de Dios. Dice: nunca he conocido una persona santa que no pasase tiempo en la meditación de las Escrituras. Y es que hay una correlación directa entre el tiempo que se ha dedicado a la meditación de la palabra y la piedad de una persona. Y es que, amados y amadas, es tanto un deber, óigase bien, es tanto un deber, pero también una necesidad para todo creyente, para todo cristiano. No importa el tiempo que tú tengas de convertido. Si eres un recién convertido, tienes 5 meses de convertido o 20 años de convertido, tú debes entender que es un deber, como una necesidad, dedicar tiempo cada día a leer y meditar la palabra de Dios si realmente deseamos permanecer unidos. Óigalo bien. Si realmente deseamos permanecer unidos a Cristo como pámpano a la vid. ¿Por qué razón? Porque las palabras de Dios, las palabras del Señor Jesucristo, no son meras expresiones, no son palabras que se lleva el viento, sino que son divinas realidades provenientes ¿de quién? De aquel que es Dios mismo. De aquel que es el Verbo hecho carne, en quien está la vida misma. Amén. Las palabras del Señor Jesucristo no son como los comentarios que, si bien es cierto, ayudan mucho para entender, o el verso que estamos leyendo de la palabra de Dios. Esos comentarios son hechos por hombres. Las palabras del Señor Jesucristo van más allá de esos comentarios. Las palabras del Señor Jesucristo son vida cuando nosotros creemos a esa palabra y ponemos por obra esa palabra. Amén. ¿Cómo nos ayuda
el leer, pero también el meditar la palabra de Dios y de Cristo a permanecer. Porque el Espíritu Santo da a conocer a Cristo al creyente. Cuando leemos la palabra y nos detenemos a meditar en ella, en este caso, en un atributo del Señor Jesucristo, como puede ser su amor, como puede ser su misericordia, como puede ser su bondad, su fidelidad, su sacrificio por nosotros, su muerte. Pero no solo cuando meditamos acerca de un atributo del Señor Jesús, sino cuando estamos leyendo acerca de algo que el Señor Jesús hizo por alguien con quien nos identificamos. Y cuando nos detenemos a meditar en ese hecho o en lo que el Señor Jesús hizo por esta persona, hombre o mujer, con quien nos identificamos quizás por estar viviendo una situación semejante, en ese momento vemos cómo el amor, la compasión de Cristo brillan ante nuestros ojos. Y Cristo nos es revelado por medio del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, amados y amadas, yo quisiera suplicar a ustedes que no solo dediquen un tiempo diario para leer la palabra, sino también para detenerse en ese tiempo de lectura a meditar, no solo quizás en un atributo de Dios, sino en una promesa de Dios, o en un atributo de Cristo, o en una promesa de Cristo, o cualquier verdad que Dios nos quiera transmitir a través de su palabra en ese momento de lectura de la palabra o de meditación. Y esto puede ser meditar en un verso, o puede ser meditar en varios versos en un tiempo de quietud, en un tiempo de reposo y sobre todo en un tiempo libre de distracciones, lo cual para muchos es difícil, pero es necesario hacer. Amén. Y es que el resultado, amados y amadas, de leer y meditar la palabra de Dios es, en primer lugar, que va a llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Oiga bien. El primer resultado de leer y meditar la palabra de Dios es que va a llenar nuestras mentes de la palabra de Dios, pero también con todo lo que es verdadero, con todo lo que es honesto, con todo lo que es justo, con todo lo que es puro, con todo lo que es amable, con todo lo que es de buen nombre y todo lo que es digno de alabanza. En segundo lugar, el resultado de leer y meditar la palabra de Dios y de Cristo es que la meditación coloca al que lee y medita la palabra en el camino para oír la voz de Dios. O sea, te coloca en una posición, por decirlo así, te coloca en una posición idónea donde tú puedas escuchar la voz de Dios. La lectura y la meditación de la palabra te coloca tan cerca de Dios, de modo que tú puedas escuchar la palabra que Dios tiene que darte, o el mensaje que Dios quiere darte en ese tiempo de lectura y meditación de la palabra. ¿Por qué? Porque créamelo, Dios solo va a revelar sus secretos, no solamente a aquel que tenga tiempo para oírlos, sino que preste toda la atención necesaria para oírlos. ¿Por qué? Porque le da la importancia necesaria a lo que Dios tiene que decirle, y porque cuando se mete en su cámara secreta o en el lugar que dedica para leer la Biblia y meditar en la palabra de Dios, esa persona tiene la expectativa de que Dios le va a hablar. Una cosa es leer la Biblia de manera rutinaria. Hoy tengo que leer 5 capítulos porque eso es lo que me dejaron de tarea en el discipulado, a buscar ese tiempo porque estás consciente que no solamente Dios te va a ser revelado, Cristo te va a ser revelado más y más, sino que Dios te va
a decir algo, Dios tiene que decirte algo, tiene que darte un mensaje, y tú consideras que lo que Dios tiene que decirte ese día es muy, pero muy importante para tu vida. Amén. Y es por ello que tienes expectativas, es por ello que te organizas para poder tener ese tiempo de lectura bíblica y de meditación. Es por ello que haces a un lado todos los distractores. ¿Para qué? Para ir a ese tiempo, esa cita con Dios, a esa cita con Jesús, para leer su palabra y meditar en ella. Amén. Yo quiero decirte que, en tercer lugar, el resultado de leer y meditar la palabra de Dios es porque, además de revelarnos a Dios y de Cristo y traernos un mensaje que Dios quiere darnos, que Jesús quiere darnos, nos da vida espiritual. Nos da vida espiritual. Yo no sé si a ti te ha pasado, a veces estás cansado, agotado, cansada, agotada, agobiada por los problemas, pero vas y buscas ese tiempo para estar quieto y reposado, dejando al otro lado de la puerta todas las preocupaciones, todos los distractores, y empiezas a orarle a Dios que tenga misericordia de ti, que te hable a través de su palabra. Y bueno, tomas la lectura de donde te quedaste la vez pasada y empiezas a leer su palabra de manera quieta, reposada. Y en la medida que vas leyendo su palabra, algunas verdades te van brillando, algunos aspectos de Dios te resaltan en ese momento y te detienes a pensar en ello, a meditar en ello, y luego aplicas esa verdad a tu vida, a tu situación muy personal que estás viviendo, o aplicas ese atributo del carácter de Dios o de Cristo a tu vida, a tu persona en ese momento muy particular que estás viviendo. Y después de tener este tiempo de meditación, a lo mejor pensabas leer un capítulo, no lo sé, 2 capítulos, pero resulta que cuando ibas por el 4º versículo, todas estas verdades vinieron a tu mente. Este atributo de Cristo vino a tu mente en el versículo número 5 que ibas leyendo, y ahí te quedaste media hora, 40 minutos meditando en esto, ¿verdad? Para tu vida, para tu situación muy particular, para tu persona, apropiándote de esta promesa, apropiándote de este atributo, y resulta que cuando sales de ese lugar, sales renovado completamente. Sales renovada. ¿Por qué? Porque a través de la lectura y la meditación estuviste unido a Cristo y su vida fluyó a través de ti por su Santo Espíritu. O, como podríamos decirlo también, a través de ese tiempo de lectura y de meditación que te llevaron a permanecer unidos a Cristo, su vida por medio de su Espíritu fluyó a través de ti, y sales completamente renovado, sales completamente renovada, con fuerzas, con una claridad en tu mente para pensar. Entraste embotado, cansado, desanimado a ese lugar donde ibas a leer y meditar la palabra, y sales con fuerza, con ánimos, con una lucidez increíble. Y por cierto, los problemas no desaparecieron, no desaparecieron, ahí están esperándote, pero tú eres otra persona. A través de permanecer en la vid durante este tiempo de lectura y meditación de la palabra, tú has sido transformado en otra persona. El Señor te ha transmitido de su vida a través de esto que has leído y meditado, y tienes fuerza para enfrentar el problema o los problemas. Tienes un estado de ánimo diferente para enfrentarlo, te sientes más que vencedor, vencedora. Y no solo eso, una lucidez que tienes, sales de ahí y ves las cosas de una manera diferente. Es más, puedes ver la solución que Dios te está dando para este problema ahora que sales renovado de fuerzas, o renovada en tus fuerzas, que sales con esa lucidez
de haber estado en la presencia de Dios, de haber estado permaneciendo en Cristo por la lectura y meditación de su palabra. Amén. En cuarto lugar, el meditar la palabra de Dios, las palabras de Cristo y quién es Él, nos llevan a ¿qué? No solo a conocerle más, sino a enamorarnos cada día más de Él. Nos enamoramos cada día más de Él. ¿Por qué? Porque este tiempo de lectura y meditación de la palabra es como una cita. Es como una cita que tú tienes con Él. Igual sucede con los seres humanos. Entre más te relacionas con una persona a través de dedicar esos tiempos para platicar con esa persona, pero también para escuchar lo que esa persona tiene que decirte, no solo esa relación personal se hace más sólida, más fuerte, sino que cada vez conoces más de esa persona y tu afecto fraternal por esa persona crece. Y de muchas de esas relaciones de amistad no solo surge un afecto fraternal, sino que surge un amor ágape si las dos personas son cristianas y luego pues terminan orando a Dios y es la voluntad de Dios que se unan en matrimonio y así terminan los matrimonios. Igual sucede en ese tiempo con Cristo, en ese tiempo de lectura de la palabra, en ese tiempo de oración donde nosotros hablamos con Dios, con Cristo, pero también en ese tiempo de lectura de la palabra y meditación de su palabra donde Él habla con nosotros, no solo la relación se fortalece de modo que podemos continuar permaneciendo unidos a Él, sino que nos enamoramos más de Él. Amén. Pero no solo nos enamoramos más de Él. En quinto lugar, Dios, cuando Cristo se nos es revelado a través de la lectura y meditación de la palabra, al conocer más de su carácter, eso nos lleva a confiar más en Él, a depender más de Él, a correr más a Él, o mejor dicho, a correr siempre a Él, no más a Él, a correr siempre a Él para todo. Y esto nos va a llevar a ¿qué? A estar unidos a Él, a permanecer unidos a Él. Amén. Yo me atrevo a decir, amados y amadas, que una persona que no lee su Biblia de manera regular, preferiblemente todos los días, una persona que no va a dedicar ese tiempo para meditar en ella y que no tiene esa expectativa de que Dios le va a hablar, esa persona no solo demuestra cuán poco amor le tiene a Dios, cuán poco amor le tiene a Jesucristo y cuán poco amor le tiene a su palabra, sino que eso refleja que esta persona no es cristiana. Es decir, nunca ha nacido de nuevo. Óigalo bien, nunca ha nacido de nuevo. Ahora, tristemente de esto hasta chiste se hace. Recuerdo recién convertido que se me invitó a predicar a una iglesia y una persona de esa iglesia contó un chiste. Yo estaba ahí. Y el chiste que contaba es que en una iglesia habían invitado a las personas antes de la predicación de la palabra a que compartieran un testimonio de poder. Entonces pasó una señora ya mayor a compartir un testimonio de poder para la honra y gloria de Dios, y ese testimonio de poder era que ella le había orado a Dios que Dios le proveyera unos anteojos para que ella pudiera leer su Biblia. Y bueno, el milagro sucedió en que Dios tocó el corazón de una persona, ¿verdad?, que le dio una ofrenda de amor para que fuera donde un oftalmólogo que le examinase la vista y le hiciera la graduación de sus lentes, y la ofrenda era suficiente para comprarse sus lentes, de modo que ella estaba muy feliz, muy agradecida con Dios y con esta persona, porque según ella iba a poder leer la Biblia. Pero resulta que, como decía esta persona en su testimonio de poder, Satanás siempre está ahí, ¿verdad? Y claro, se le perdieron los lentes.
Y empezó a buscar sus lentes y a buscar sus lentes, y 2 meses después de buscar sus lentes y no encontrarlos, abrió su Biblia y, oh sorpresa, estaban en medio de su Biblia. 2 meses después abrió su Biblia, ¿verdad? Y en medio de su Biblia estaban los lentes. Tenía 2 meses de no acercarse a la Biblia siquiera. Y recuerdo que en ese momento eso resultó tan gracioso para todos, pero yo pensé en cuál era la condición espiritual de esta persona a la cual se estaban refiriendo. Y es que, como les decía, amados y amadas, una persona que no lee su Biblia de manera regular, preferiblemente cada día, y no dedica tiempo para meditar en ella, no solo demuestra cuán poco amor le tiene a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo que inspiró esta palabra, no solamente demuestra cuán poco valor le da a la palabra y cuán poco amor le tiene a esta palabra, pero también refleja que no es cristiana, nunca ha nacido de nuevo. Amén, hermano. Entonces, la octava condición para permanecer en Cristo es no solamente lee tu Biblia diariamente, sino medita en lo que Dios te está hablando a través de tu lectura diaria de la palabra de Dios. Y una novena condición y última condición, pueden haber más, pero estas son de las que yo encontré. Una novena condición indispensable para permanecer unido a Cristo es dar fruto. Óigalo bien, es dar fruto. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el verso 2 podemos leer, ahí dice el Señor Jesús en Juan 15, verso 2, todo pámpano que está unido a Él, todo pámpano que en mí, que unido a Él no lleva fruto, dice, lo quitará. Hablando del Padre que es el labrador. Leo desde el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el labrador, el Padre lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Pero me quiero centrar en todo pámpano, dice que en mí, que ya estando unido a mí, no lleva fruto. ¿Qué dice aquí? Dice el labrador, el Padre lo va a cortar, lo va a quitar. Y luego vimos aquí que se secan y que luego los echan al fuego y arden. El Señor Jesús, así como menciona repetidamente la palabra permanecer en esta metáfora de la vid verdadera, también menciona la palabra fruto repetidamente en estos primeros 8 versículos de este capítulo 15 del Evangelio de Juan, para ser exactos 6 veces. Y yo quisiera que leyéramos juntos Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, desde el verso 1 al 8, para que veamos cómo el Señor Jesús insiste en dar fruto. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, ¿qué? Mucho fruto. Sexta vez que lo repite, y seáis así mis discípulos. O sea, no en vano el Señor Jesús repite 6 veces en 8 versos la misma palabra, y esa palabra es fruto. Amén. Y es que aquí podemos apreciar 2 cosas. Primeramente, la importancia que el Señor Jesús le da a que el cristiano que está unido a Él dé fruto, y segundo, a
cómo la condición indispensable para dar fruto es estar unidos a Cristo, pero también cómo el dar fruto es una condición indispensable para permanecer. Lo repito, podemos ver que la condición indispensable para dar fruto es permanecer, pero también que la condición indispensable para permanecer es dar fruto. Yo quiero insistir que este pasaje fue dirigido ¿a quién? A cristianos verdaderos, creyentes verdaderos que ya estaban unidos a Cristo y la vida de Cristo estaba fluyendo en ellos. Y es por ello que el Señor espera que sus discípulos produzcan fruto, y mucho fruto, y que su fruto permanezca. Porque el Señor Jesús espera que sus discípulos den fruto. Primeramente, porque a través de este fruto, en la vida de todo cristiano, Dios el Padre es glorificado. Dice Jesús: y en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Pero también hay otra razón. Porque el dar fruto es una marca distintiva, óigalo bien. El dar fruto es una marca distintiva de un verdadero cristiano. Es la prueba, oiga bien, es la evidencia de que somos lo que decimos ser. Es fácil decir que somos cristianos, que somos hijos e hijas de Dios, que somos pueblo de Dios, pero una cosa es decirlo y otra cosa es mostrar las evidencias que demuestren que somos lo que decimos ser. Y el dar fruto es la marca distintiva de un verdadero cristiano y la prueba o la evidencia de que somos lo que decimos ser. Y de que la vida de Jesucristo fluye a través de nosotros por medio de su Espíritu. La Biblia de las Américas, una muy buena versión, aquí en el capítulo 15 de Juan, verso 8, leemos: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis. Oiga bien lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Alguien escribió, o algunas personas pueden estar con sus mentes concentradas en el cielo, que descuidan su vivir cristiano en la tierra. Este fue J. Vernon McGee. J. Vernon McGee escribió: algunas personas pueden estar con sus mentes tan centradas en el cielo que descuidan su vivir cristiano aquí en la tierra. Y es que, amados y amadas, existe el peligro de creer, oiga bien, existe el peligro de creer que somos cristianos, que somos discípulos del Señor, solamente o por el simple hecho de haber hecho la oración del pecador o del penitente, o de aceptar a Cristo sin convicción de pecados, sin un verdadero arrepentimiento y sin una fe bíblica para salvación. Pero además de eso, existe el peligro de creer que porque la persona repitió la oración de aceptar a Cristo y ora, lee la Biblia y se congrega y da de sus bienes a Dios para que se haga misericordia y se extiende el reino de Dios, eso ya es un fruto suficiente. O es el fruto que Jesús espera de todos los cristianos. Ahora, alguno aquí puede preguntar: oiga, ¿y es que orar no es dar fruto? ¿Leer la Biblia y meditarla no es dar fruto? Oiga, ¿congregarse no es dar fruto? ¿Predicar la palabra no es dar fruto? ¿Dar a Dios de nuestros bienes para que se haga misericordia y se extienda el reino no es dar fruto? Claro que es dar fruto. Pero a mí lo que me preocupa es que no entendamos primeramente cuál es el fruto que el Señor Jesús espera de sus discípulos, y por ello creamos que hacer todas estas cosas, aunque en sí son un fruto,
es el fruto que el Señor espera de nosotros. Ahora, la palabra fruto, escribe Lehmann Strauss, está estrechamente asociada a nuestra relación con Cristo y sus expectativas de nosotros. De los pámpanos de la vid se espera que den fruto. Por otro lado, antes de ver cuál es el fruto que el Señor espera de nosotros, yo quiero decirles que el producir fruto no solo es algo natural en la vida de todos los verdaderos cristianos que ya están injertados en la vid, sino que este fruto es notorio, es obvio desde el primer momento de su conversión a Dios. Desde el momento en que han sido lavados y limpiados de todos sus pecados por la fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Desde el mismo momento en que han sido injertados en la vid y que la vida de Cristo fluye a través de ellos. Desde ese mismo momento la persona empieza a reflejar este fruto que Jesucristo espera de él o de ella. Amén. No es cierto lo que muchos dicen ahí, ay hermano, es que esto es por áreas, hermano. En el tiempo de Dios, olvídese. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Punto. La sangre de Cristo no se ha devaluado. La moneda nacional se va devaluando cada día, pero la sangre de Cristo no se ha devaluado, no solo para salvar, sino también para transformar a aquel que ha sido lavado por esa sangre. Amén. Amados y amadas, el apóstol Pablo escribió al respecto a los romanos, en su carta a los Romanos, capítulo 7, verso 4, lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, dice, del que resucitó de los muertos. ¿A fin de qué? A fin de que llevemos fruto. ¿Para quién? Para Dios. ¿Qué se espera de los cristianos? Que por lo que Cristo hizo por ellos, a través de su muerte y resurrección, llevemos, ¿qué? Fruto para Dios. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Jesucristo, para que seáis unidos a otro. ¿Quién es ese otro? Jesús, dice, aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Y cuál es el propósito de que seamos unidos a aquel que resucitó de entre los muertos? A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Y cuál es este fruto? ¿Cuál es el fruto que el Señor Jesús espera? Alguien respondió a esta pregunta al escribir: en la vid buscamos ¿qué? Uvas. Del mismo modo, en un creyente buscamos fruto de cristianismo. Oiga bien, un carácter cristiano, un estilo de vida y un testimonio cristiano. Lo repito, en una vid buscamos uvas, que es el fruto de la vid. Del mismo modo, en un creyente buscamos frutos de cristianismo. ¿Y cuál es? Primeramente, un carácter cristiano, un estilo de vida y un testimonio cristianos. ¿Por qué insisto en esto? Por lo que decíamos al principio. Oiga, ¿que orar no es fruto? Sí. ¿Que leer la Biblia y meditar en ella no es fruto? Sí. ¿Que dar de mis bienes para que se haga misericordia y se extienda la obra de Dios no es fruto? Sí. Pero mucha gente está orando, mucha gente está leyendo y meditando la Biblia, mucha gente está predicándole a otros, mucha gente está haciendo misericordia, mucha gente está dando de sus bienes para que se predique a otros y se haga misericordia sin, óigalo bien, sin tener un carácter cristiano, sin tener un estilo de vida y un testimonio cristiano. ¿Sí se entiende lo que quiero decir?
Y es tristemente lo que está sucediendo en la mayoría de las personas que dicen ser cristianas, que dicen ser hijas de Dios. Hacen cosas para Dios, pero no reflejan el carácter de Cristo. Y el primer fruto que el Señor espera de nosotros es el carácter de Cristo. Ustedes se acuerdan cuando Jesús antes de morir venía ahí de donde estaba hospedado, de casa de Lázaro, Marta y María de Betania, hacia Jerusalén. Y tuvo hambre y se acercó a una higuera. ¿Y qué buscó en la higuera? Fruto. O sea, era un árbol de higuera y la higuera da higos. Y buscó fruto, dice, y no lo halló. Esta higuera tenía hojas verdes. Esta higuera se miraba muy viva. O sea, esta higuera definitivamente no se miraba un árbol que alguien lo había cortado una semana antes y estaba toda seca. Ve, allá había una higuera. Lástima que ya está cortada y seca porque tengo hambre. No, esta higuera se miraba con sus hojas verdes. Además tenía todo para producir fruto. El Señor Jesús vino, buscó fruto y no halló. De la misma manera, cuando una persona dice ser cristiana, el Señor Jesús viene y busca fruto. ¿Cuál fruto? Como buscó higos en la higuera, busca en nosotros el fruto de un carácter cristiano. Y el carácter cristiano no es más que el carácter ¿de quién? De Cristo. Señor, pero es que yo leo la palabra todos los días y la predico en el bus, Señor. La predico en la plaza, la predico en la cárcel. ¿Y tu carácter? Bueno, Señor, tú sabes que es poco a poco, Señor. Ay, Señor, tú sabes que es por áreas, Señor. Ay, Señor, tú sabes que es en el tiempo de Dios. No, dice el Señor. ¿Y tu carácter? ¿Y tu carácter? Ese es el problema. Otras personas han definido el fruto como una vida transformada. Óigalo bien. Una vida transformada que manifiesta actitudes y acciones nuevas. Señor, yo hago esto y lo otro. El Señor Jesús dice que en el fin de los tiempos van a venir personas que le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? Sí, cómo no, pasen adelante al cielo, a ver, ahí ábranme las puertas de par en par para estos santos. No, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, no los conozco. Oiga, pero predicaron el nombre de Cristo, hicieron milagros en el nombre de Cristo, expulsaron demonios en el nombre de Cristo. Pero el Señor buscó fruto, el carácter de Cristo, y les dice: apartados de mí, ¿qué? ¿Hacedores de qué? De maldad. No tenían el carácter de Cristo. Amados y amadas, el fruto que el Señor busca en nosotros es una vida transformada, que se manifiesta en actitudes y acciones nuevas. Entendamos esto. Es una forma de vida. Es una forma, no es chispazos nada más. Es una forma de vida que se caracteriza porque en ella se refleja no solo la manera de pensar de Cristo, sino también la obediencia a la palabra de Dios, como el Señor Jesús lo hizo cuando vivió en esta tierra como verdadero hombre. ¿Sí se entiende? Es una forma de vida. Es algo continuo. Es una forma de vida que se caracteriza porque en ella se refleja no solo la manera de pensar de Cristo, sino también la obediencia a la palabra de Dios, como el Señor Jesús lo hizo cuando vivió en esta tierra como verdadero hombre. Es el carácter de Cristo reflejado en el carácter de toda persona que ha nacido de nuevo al convertirse a Dios. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo llega a ser el carácter de esa persona y la vida de Cristo brilla a través de ella. Amén. Amados y amadas, Dios quiere, óigalo bien, que cada creyente manifieste las cualidades de su Hijo. Dios quiere que cada creyente manifieste las cualidades de su Hijo. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir. ¿Sí queda claro?
El Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir, y el vivir la vida que Él vivió en esta tierra como verdaderos hombres, como un ser humano igual a nosotros, es nuestro estándar de vida y la meta para nuestra madurez y crecimiento espiritual. De hecho, el apóstol Pablo le escribía a los cristianos de Éfeso, y les voy a leer la parte que me interesa. En Efesios 4:13 les decía: hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuál es la meta del cristiano? Ser como Cristo. ¿Cuál es el fruto del cristianismo? Ser como Cristo. Amén. Y es que cuando el Señor Jesucristo usa la palabra fruto en la vida de todo cristiano, lo hace para describir metafóricamente tres cosas. Primero, las obras o actos en la vida del discípulo. Primero, las obras o actos en la vida del discípulo. Pero en segundo lugar, la expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente en la vida del creyente. Pero también para describir el carácter del fruto, como una evidencia del carácter del poder que lo produce. Y lo repito, porque esto es lo que tiene que ver con el carácter de Cristo. El Señor Jesús, cuando utiliza la palabra fruto, lo hace para describir metafóricamente el carácter del fruto, no solo las obras o actos, no solo la expresión visible del poder que lo produce, sino el carácter del fruto como una evidencia de ¿qué? Del carácter del poder o de quien lo produce. Es decir, como una evidencia del carácter de Cristo. Así, el fruto refleja el carácter y lo que es una persona. De la misma manera que el carácter de Cristo reflejaba lo que Él era y es. Amén. Y por cuanto, hermanos y hermanas y personas que nos acompañan, el fruto refleja el carácter de lo que una persona es, podemos decir que llevar fruto y mucho fruto, y que este fruto permanezca, es un estilo de vida. Y ese estilo de vida debe de ser notorio en todo verdadero cristiano. Amén. Es más, amados, Dios mismo, oiga bien, determinó de antemano que los creyentes fuésemos transformados a la imagen de Cristo por medio de la fe. En su epístola a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 29, el apóstol Pablo nos dice: porque a los que antes conoció, también predestinó, es decir, determinó de antemano, o los determinó de antemano. ¿Para qué? Dice: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Alguien escribió muy acertadamente al respecto, y lo traigo conmigo porque me encantó. Dice: que pecadores impíos fuesen un día transformados en la imagen de Cristo por un milagro de la gracia, es una de las verdades más asombrosas de la revelación divina. Y lo repito, porque es una realidad. Esta fue mi realidad. Y es la realidad de todos los que realmente nos hemos convertido a Dios. Que pecadores impíos, y luego la gente se molesta porque les dije que eran impíos, ¿verdad? Que pecadores impíos fuesen un día a ser transformados en la imagen de Cristo por un milagro de la gracia. En ese mismo momento de la conversión, dice, es una de las verdades más asombrosas de la revelación divina. Y es que, amados y amadas, esta transformación que sucede en el mismo momento de la conversión por obra de Dios a través del Espíritu Santo, esto es una transformación que sucede en el interior de la persona.
Esta transformación se trata de una conformidad interior a la imagen de Cristo. Lo repito. Y esta transformación se trata de una conformidad interior en nuestro corazón a la imagen de Cristo. Y cuando decimos interior en nuestro corazón a la imagen de Cristo, es que nuestros pensamientos reflejan a Cristo, nuestra manera de ver las cosas reflejan a Cristo, nuestra manera de hablar refleja a Cristo, nuestros sentimientos y emociones reflejan a Cristo, y nuestra voluntad, nuestros hechos reflejan a Cristo. ¿Por qué? Porque todo eso surge de nuestro corazón, de nuestro hombre interior. Por eso es que esta transformación se trata de una conformidad interior, desde adentro, desde nuestro corazón a la imagen de Cristo. Esto tiene que ver con lo que Dios dijo, que iba a cambiar el corazón de piedra, duro, insensible, en un corazón ¿de qué? De carne. Es una conformidad interior a la imagen de Cristo. Por ende, es algo continuo, es algo permanente mientras permanecemos unidos a la vid. Y no meramente una transformación externa. ¿Por qué no meramente una transformación externa? Porque la transformación externa es superficial. La transformación externa no solo es superficial, es temporal. En Primera de Juan, la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 2, verso 6, el apóstol Juan escribió algo muy interesante. Yo quiero que lo lean conmigo. Dice: el que dice que permanece en él, ¿qué dice aquí? Debe de andar ¿como quién? Como él anduvo. Dice: el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Amén. Hay personas que dicen: oiga, es que sí, vamos a ser como el Señor Jesucristo, pero cuando estemos con Él en la gloria. No sé si lo han oído ustedes. No, yo sé, Dios quiere que seamos como el Señor Jesucristo y somos transformados de gloria en gloria y vamos a ser como Él, como cuando Él caminó en esta tierra, cuando ya estemos delante de su presencia. No, yo quiero que leamos de nuevo otra vez Primera de Juan 2:6. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como ¿quién? Como Él anduvo. ¿Y a dónde debe de andar como Él anduvo? ¿En la tierra o en el cielo? En la tierra. Debe andar como Él anduvo como esposo, debe andar como Él anduvo como esposa, debe andar como Él anduvo como padre, debe andar como Él anduvo como madre, como hijo, como hija, como compañero de trabajo, como vecino, como miembro de esta sociedad. Amén. Aquí también en Primera de Juan, se los voy a leer, en el capítulo 4, en el verso 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y me encanta lo que dice al final de este verso de Primera de Juan 4:17. Pues como Él es, dice, así seremos nosotros en el cielo. Ah, caray, pastor, y no acaba de decir usted que así somos nosotros en este mundo, pero ahí dice que como Él es, así seremos nosotros en el cielo. No, no dice así. Lo hice a propósito. Les leo correctamente. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él amó, así amamos. Como Él vivió en santidad por amor a Dios, así nosotros vivimos en santidad por amor a Dios y a nuestro prójimo. Así como Él por amor fue bondadoso y misericordioso, así nosotros también por amor somos bondadosos y misericordiosos. Así como Él por amor era justo, también nosotros por amor somos justos con los demás. Amén. Así como Él estaba lleno de ese amor de 1 Corintios 13, así también nosotros en este mundo debemos de estar llenos de este amor de 1 Corintios 13. Punto. Claro está, mucha gente quisiera que ahí dijese, porque así como Él es, nosotros seremos en el cielo. Pero no, lean ahorita si quieren, los que traen Biblia, 1 de Juan 4:17. ¿Qué dice? Al final, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Y amados, cuando en 1 de Juan 2:6 el apóstol Juan escribe: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
El verbo que se traduce por debe indica una obligación íntima y personal libremente aceptada. Yo decido voluntariamente vivir así. Claro, con la ayuda de Dios, obviamente. Con la ayuda de Dios. Esto no se puede en la fuerza de ningún ser humano. Es con la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Pero es una obligación que yo tomo de manera personal, libremente aceptada. Y andar, el verbo andar que se utiliza aquí, debe andar, como él anduvo. El verbo andar es una metáfora que expresa la conducta para describir el acoplamiento que ha de tener nuestra conducta con la conducta del Señor. De modo que el que permanece en Él, o sea, la persona que profesa haber conocido a Cristo, la persona que dice que tiene comunión con Él, la persona que dice que mora bajo el favor de Dios, debe probar la veracidad de esta profesión. ¿Cómo? Andando como Cristo anduvo, llevando una vida de devoción y de obediencia a Dios y de bondad y generosidad para con su prójimo, como Cristo lo hizo cuando Él anduvo en este mundo. Es más, el apóstol Pedro nos dice que Jesucristo nos dejó sus pisadas, ¿para qué? Para que las veamos y digamos, las pisadas de Cristo. Y luego, ¿verdad? Vayamos y echemos ahí, no sé, yeso, y luego las pongamos ahí en alguno de esas grandes catedrales para que todo mundo las venere diciendo, estas son el molde de las pisadas de Cristo cuando caminó en la tierra, y la gente las venere y las adore. No. Cristo nos dejó sus pisadas, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Amén. Y claro, yo quiero decirte que el seguir las pisadas de Cristo, el andar en las pisadas de Cristo, no solamente te va a hacer como Cristo, sino que te va a llevar donde Cristo está. Y lo quiero repetir ya para terminar. No solamente el seguir las pisadas de Cristo te va a hacer que seas como Cristo, sino que te va a llevar donde Cristo está. Amén. Porque ese es el lugar que Jesús tiene preparado para todos los que permanecen unidos a Él como sus discípulos. Amén. De modo que, amados y amadas, nunca debemos olvidar que el Señor no solamente espera que produzcamos fruto si somos verdaderos creyentes, para honra y gloria del Padre, y como una evidencia de que somos sus discípulos verdaderos, que realmente hemos nacido de nuevo, sino que también yo quisiera que no olvidáramos que la única manera que el creyente puede llevar fruto, ¿de qué? De un carácter cristiano. De un carácter cristiano. Es viviendo constantemente en contacto con Cristo. ¿Cómo? Viviendo unidos, permaneciendo en la vid. Amén. Y no debemos olvidar tampoco que el cristiano o da fruto reflejando el carácter de Cristo, o no da fruto. Amén. El cristiano o da fruto reflejando el carácter de Cristo, o no da fruto. O refleja el carácter de Cristo o no lo refleja. Y es cuando ya no está reflejando el carácter de Cristo, sino el suyo, que es cortado de la vid. Y aquí surge una pregunta obligatoria. ¿Cómo es que una persona que es un verdadero creyente, que está injertado en la vid, que refleja el carácter de Cristo, deja de reflejar el carácter de Cristo para empezar a reflejar su carácter? O sea, ¿cómo es que esto sucede? Primeramente, como escribió este teólogo y predicador puritano John Owen, esto sucede por el descuido de algún deber que Dios le ha encomendado. Ponga atención,
Porque vamos a dar los pasos que se siguen para que un verdadero cristiano que está unido a Cristo y está reflejando su carácter, de repente se empiece a reflejar a sí mismo o a sí misma. Primeramente, por el descuido de algún deber que Dios le había encomendado. Segundo, por guardar malos pensamientos en su corazón. Y por permitir que los pensamientos ya concebidos den luz al pecado. Tercero, por permitir que Satanás le distraiga de alguna manera de su comunión con Dios. Cuarto, por fallar en dar a Dios la obediencia constante, completa y universal a todos sus mandamientos. Hasta aquí lo que escribió John Owen. Y por causa de todo esto que acabo de leer, es que el verdadero creyente que ha descuidado la comunión con su Señor y Salvador, pierde el contacto con Cristo. ¿Y qué sucede después? Deja su primer amor o su amor supremo por Cristo. Su amor por Cristo, por Dios, con todo su corazón, con toda su alma, mente y fuerzas. Su amor por Cristo y por Dios sobre cualquier persona o cosa. ¿Y qué más sucede? Fíjense cómo todo se va dando en un orden. La persona, una vez que pierde su primer amor o deja su primer amor por Cristo, comienza a amarse más a sí mismo o a sí misma, más que a Dios. Comienza a amar los deleites temporales del pecado con que Satanás le está tentando, o el pecado al cual Satanás le está tentando a cometer, más que a Dios. Comienza a amar más el mundo y las cosas del mundo más que a Dios. Y si además de esto le sumamos, si además de lo que dijo Owen le sumamos lo que dice Jesús acerca de los afanes de este mundo o las preocupaciones de este mundo, si le sumamos el engaño de las riquezas y el deseo de poseer todas las cosas, ¿qué vamos a ver? Que esta persona, que este verdadero creyente se va a hundir más. ¿Por qué? Porque a raíz de todo esto, no solo va a perder todo su interés por lo espiritual. No solo, oiga bien, va a perder todo su interés por lo espiritual, sino que va a dejar de velar y va a dejar de orar para no caer en tentación. ¿Y por qué va a dejar de velar y de orar para no caer en tentación? ¿Por qué? Porque ya no le va a dar la misma importancia que le daba antes a la gravedad que tiene la tentación y a la gravedad que tiene caer en el pecado. Y claro está, esto le va a llevar a caer en la tentación una y otra vez y a pecar una y otra vez contra Dios y su prójimo y a volver a vivir esa vida egoísta, esa vida de rebeldía, esa vida de ingratitud y de menosprecio para con Dios, esa vida de práctica de pecado que vivía antes de qué, de convertirse a Dios. Fíjese cómo se van dando las cosas. Y una vez que se entrega esa vida de práctica de pecado, esta persona no solo se aferra a su pecado, sino que ama el mundo. Y no solo eso, esta persona comienza a vivir gobernada por los deseos o sus deseos de los ojos, sus deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando antes era gobernada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, la persona antes andaba en el Espíritu, es decir, era guiada y gobernada por Dios a través del Espíritu, su palabra, cuando estaba reflejando a Cristo.
desde el mismo momento de su conversión, pero ahora que esta persona decidió abrazar un pecado y volver a esa vida de práctica de pecado y de amor al mundo y las cosas del mundo, esta persona no solo va a andar en la carne, sino que va a hacer algo muy tremendo. Esta persona se va a resistir a arrepentirse. Y no solo se va a resistir a arrepentirse, sino que también esta persona no va a venir a Jesús y esta persona no va a suplicar misericordia a Dios. No va a suplicar misericordia a su Señor y Salvador. No va a suplicar el perdón de todos sus pecados. Es más, esta persona va a llegar a pisotear al Hijo de Dios y a tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Óigase bien, Hebreos 10, 29. Esta persona pisoteará al Hijo de Dios, menospreciará al Hijo de Dios y va a tener por inmunda la sangre del pacto o en la cual fue santificado. Ya había sido santificado. ¿Y qué más va a hacer? Va a hacer afrenta al Espíritu de gracia, va a contristar al Espíritu Santo. ¿Y qué dice aquí en Hebreos 10:29? Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual ya había sido, fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y es en ese momento en que el padre labrador, ¿qué hace? Lo corta. Amén. Amados y amadas, 9 condiciones indispensables para permanecer en la vida. 9 condiciones indispensables que deberían de estar en tu mente y en tu corazón y deberían de ser un estilo de vida en tu vida si eres cristiano, si eres cristiano. ¿Por qué? Porque amas a Dios, porque amas a Jesús, tu Salvador, quien es Dios vivo y verdadero también. Y porque quieres permanecer unido a Él. No por las bendiciones que vas a recibir, sino por su persona. Porque para ti Él es precioso, punto. Por su persona. Porque para ti Él es precioso, como cantábamos al inicio. Y porque sabes que eres muy precioso, muy preciosa para Él. Creo que Dios ha hecho su parte, amados y amadas. Dios ha hecho su parte. Nos ha llevado de la mano paso a paso a ver estas 9 condiciones indispensables para permanecer, las cuales estoy seguro muchos de ustedes han ido anotando. Ok, ¿son cristianos? Vívanlas, pónganlas por obra y permanecerás unido a Él. Permanecerás unido a Él. ¿No eres cristiano? Conviértete a Cristo. Primeramente, conviértete a Dios, reconoce tus pecados con los cuales has pecado contra Dios y tu prójimo. Reconoce la razón por la cual has pecado, porque has sido una persona realmente egoísta, una persona rebelde, insensible ante lo que Dios manda y siente cuando tú le das la espalda por seguir al diablo y por obedecer al diablo y por obedecer los deseos de tus ojos, de tu carne y la vanagloria de la vida. Y realmente toma una decisión de renunciar a esta vida de pecado. Pero también no solo toma la decisión de renunciar a esta vida de pecado, sino ven a Dios, confiésale tus pecados a Dios, suplicándole que tenga misericordia de ti, que te perdone todos tus pecados, lavándote con la sangre preciosa de Cristo, derramada en esa cruz del Calvario. Y pídele que te haga una nueva criatura, alguien que le ame con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y alguien que realmente quiera vivir para Él, para su honra y su gloria, para ser un adorador en espíritu y en verdad, y alguien que quiera permanecer unido a la vid como el pámpano. Pídele la fuerza para ¿qué? Para poner por obra cada día estas 9 condiciones. Si hay más, el Señor te las va a revelar.
pero por lo menos estas 9. Y te garantizo, porque así Dios lo garantiza, que si tú lo haces vas a permanecer unido a Él. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, gracias te damos porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, y que todos los que han sido lavados y limpiados con la sangre de tu Hijo amado permanezcan unidos a Cristo como el pámpano a la vid. Gracias por estas 9 condiciones indispensables que debemos cumplir, Señor, para estar permanecidos a Cristo. Pero también gracias porque nos das de tu gracia, nos das de tu espíritu, nos das de tu poder para poder cumplir con estas 9 condiciones, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te adoramos y te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Porque no solo nos lavaste y limpiaste, sino que nos das todo lo necesario para permanecer en Cristo, Señor, y estar contigo un día en gloria. Además de poder estar contigo cada día aquí en la tierra, y que ese momento que dedicamos para estar contigo, Señor, sea un pedacito de gloria aquí en la tierra, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, que así sea. Amén.